origen de la época clásica empieza en el siglo 500 a.C. y da fin en el siglo 323 a.C. Tradicionalmente se le conoce a esta época como mítica, es decir, el hombre se encarga de explicar cómo es el origen del universo, el origen del mundo y también el origen del hombre a través de la intervención de los seres sobrenaturales. Las características de esta época están expresadas en la literatura, como por ejemplo, una sería la preocupación del hombre por la naturaleza, otra podría ser la explicación de los fenómenos naturales, también está la relación que hay entre el hombre y Dios, o el origen de los pueblos. También podríamos considerar que están las normas morales para el comportamiento del hombre y la conservación de las tradiciones y los pueblos. Bueno, ahora bien, en la literatura clásica se le conocen a tres tipos de producción. Una es la literaria, la segunda sería la griega y por último sería la romana, que es la que corresponde a ciertos siglos. En estos casos, empieza desde el siglo X a.C. y da fin en el siglo V después de Cristo. Bueno, ahora vamos dónde se desarrolló la literatura en esta época. La literatura en sí se desarrolló en diferentes lugares, pero principalmente en los países del Oriente, los cuales fueron en el país de China, en el país de India y en el Medio Oriente, principalmente en el país de Egipto y en el de Judea. Ahora vamos con las características de la literatura clásica. La literatura clásica tiene diferentes características, pero las principales características son: 1. Se puede diferenciar con la Edad Media, por las manifestaciones literarias que tenían cada época. La segunda se caracteriza por ser el ideal de belleza y perfección de los grandes hombres de esa época. La tercera característica es que los artistas, y más en especial los que eran los escultores, se esforzaban por expresar la belleza ideal del cuerpo humano, que estaba basado en el equilibrio y la armonía. Y por último, que es la cuarta, se caracteriza por su forma de ser oral. ¿Qué ideas tenían cada cultura? Cada cultura tenía su propia explicación sobre el origen del mundo, pero todas eran diferentes. Cada quien tenía sus ideas del origen del mundo y del hombre, pero los que tenían una mejor representación de mitos sobre el origen del universo y del hombre eran los griegos. ¿Cuáles eran los mitos de los griegos? Los griegos tenían ciertos personajes en diferentes mitos. A algunos se les podía nombrar dioses, o en otros casos se les nombraba héroes. Pero para los griegos, los dioses eran inmortales y sumamente poderosos, pero eran muy similar a los humanos e inclusive compartían virtudes y defectos. Por ejemplo, celos, envidia, rencor, entre otros. Y también para los griegos, los que eran héroes decían que eran hombres que tenían cualidades extraordinarias por ser hijos de dioses o inmortales. ¿Qué consideraron los griegos? Consideraron una gran importancia la literatura y el teatro, pero Aristóteles fue el que clasificó los géneros literarios que aún hoy en día pueden ser válidos. Ahora bien, vamos a hablar de Sócrates. Él nació en Alopece, Atenas, en el siglo 470 a.C., hijo de una cantante y escritor. Desde pequeño resaltó su agudeza mental y facilidad de la palabra, pero muy poco agradecido físicamente. Tuvo diversos trabajos antes de ser definitivamente un filósofo. Nunca fundó una escuela por su falta de ingresos. Ahora sigamos con Platón. Él nació en el año 427 a.C., en Atenas, hijo de una familia noble, con deseos políticos y desilusionado de ella, que prefirió fundar una academia donde enseñó todos sus conocimientos. Ahora bien, Aristóteles. Él nació en Estargia en el siglo 394 a.C. Fue un hijo de un médico, que era el rey, que demostró principios de felicidad de la Tierra e inició varias teorías de matemáticas, física y metafísica.
Él escribió libros de divulgación, de los que solo hay fragmentos. Y por último sigue Heródoto. Él nació en Halicarnaso, encontrada en Asia, y vivió del 484 a.C. hasta 426 a.C. Él era un historiador griego y fue el primer griego del mundo del lado occidental, y le llamaban el padre de la historia.